Muy buenas tardes. Puede ser días, pueden ser noches, dependiendo en el horario en que usted nos ve. Queremos darles una cordial bienvenida a este repaso de la lección número 13, el triunfo del amor de Dios. Tenemos aquí con nosotros al pastor Miguel Ángel Girón Ábalos. Pastor, bienvenido. Gracias. Una servidora, Sandra Pinales. En este repaso es muy emocionante, muy interesante. Estamos llegando al final de esta lección, de estos 12 sábados que hemos venido estudiando, esta lección titulada El Gran Conflicto. En esta hora vamos a gozarnos al ver el final. ¿A cuántos de ustedes les llama la atención las películas? Claro. Nos emocionamos al estar viendo una película y a veces no queremos ni siquiera levantarnos de nuestras sillas hasta ver el final. Correcto. En estos sábados hemos estudiado el gran conflicto y en esta lección específicamente vamos a ver en qué termina. Es no correcto. Nos levantemos de nuestros asientos, veamos en qué termina esta maravillosa película. Pero antes de empezar con el repaso de esta lección, los invito para que inclinemos el rostro y hagamos una oración. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, especialmente, Señor, porque tú diste tu sangre, Señor, al venir a morir en la cruz por nosotros, porque nos has redimido de todo pecado. Ayúdanos, Señor, para permanecer fieles y firmes en este gran conflicto, para que cuando tú vengas, Señor, podamos ir a morar en las mansiones celestiales contigo. En Jesús, amén. Amén. Pastor Girón, este mundo está lleno de problemas, de dificultades, de tentaciones, de calamidades, de desastres. Pero tenemos una bendita esperanza, la esperanza de que esto llegará a su fin y que será un día glorioso y maravilloso cuando Cristo venga. Vamos a tocar 4 puntos importantes en el estudio de esta semana. Uno de ellos es la esperanza en tiempos difíciles. Esperanza en la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. También hablaremos del milenio. El 4 punto serán 2 destinos, 2 eternidades. Pastor Girón, ¿usted qué nos puede decir acerca de la esperanza en estos tiempos difíciles y qué señales habrá de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo? Muy bien. Muchas gracias, hermana Sandra. Queridos hermanos, qué gozo y alegría, como dice mi esposa, llegar al resumen final de este hermoso trimestre, basado en el conflicto de los siglos. Y efectivamente vivimos en un mundo lleno de calamidad, lleno de tristeza, de muchos problemas. Es posible que usted que nos está viendo está pasando por un momento difícil, algo que le preocupa grandemente. Pues tenemos un gran mensaje de buenas nuevas en esta hora. Viene un tiempo mejor, un día donde se pondrá fin al pecado, fin a la maldad, fin a la enfermedad y a la tristeza, y estaremos con el Señor por toda la eternidad. Y el primer aspecto de nuestra escuela sabática precisamente habla de la segunda venida de Cristo, pero antes de ello nos presenta esperanza en tiempos difíciles. Dice la escuela sabática, ¿qué acontecimientos va a haber antes de la segunda venida? Y la Escritura nos dice que habrá tiempo de angustia. Estamos viviendo tiempos finales, mis queridos hermanos, queridos amigos, por lo cual la gente tiene miedo, tiene angustia. La gente está en zozobra con tantas guerras, tantas calamidades de diferente índole, como son la naturaleza, tornados, inundaciones, terremotos, que son señales, hermana Sandra, de lo que el Señor había dicho que iba a acontecer
en los últimos días. Por lo cual, antes de la pronta venida de Cristo, estaremos hablando de angustia, situaciones complicadas para el ser humano. Aún la Biblia lo llama como una mujer que está por dar a luz. Pero tenemos algo maravilloso que nos presenta la lección. Estas plagas que se aproximan según Apocalipsis 16, las 7 plagas postreras, úlcera maligna, el mar que se convierte en sangre, las aguas y fuentes de las aguas que se convierten en sangre, el sol que quema a los hombres. Todas estas plagas que habla Apocalipsis dice que van a venir a la tierra, pero que no van a tocar a ninguno de los hijos de Dios, como sucedió en el tiempo de las 10 plagas de Egipto. ¿Cuántas plagas cayeron al pueblo de Israel? Ninguna. Ustedes y yo sabemos eso. ¿Por qué? Porque hay una hermosa promesa. Déjenles digo la promesa. Daniel 12:1. Será librado tu pueblo, todos aquellos que se hallen en el libro. Hermana Sandra, este es algo muy hermoso. Sí hay tiempo de calamidad, sí hay tiempo de angustia, pero la Escritura dice que serán librados el pueblo de Dios, los que se hallen, los que se encuentren en el libro. ¿Y de qué libro estamos hablando? Del libro de la vida. Si tú eres un fiel adventista del séptimo día, te invitamos a que te mantengas en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Todos los días, mantengámonos en el Señor, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero si usted, querido hermano y amigo, me estás escuchando y tú no te has acercado al Señor, no le has entregado tu vida al Señor, te invito a hacerlo. Te invito a que tu nombre también quede escrito en el libro de la vida. ¿Cómo se hace? Ven a los brazos del Señor, entrega tu vida, sé bautizado y tu nombre quedará escrito en el libro de la vida. Jesús viene muy pronto. Y para hermana Sandra, la única forma de mantenernos firmes en este periodo de angustia antes de la venida de Cristo es teniendo una hermosa relación con Cristo Jesús. Así que, ¿qué piensa usted sobre esa relación que tenemos que tener con Dios todos los días? Bueno, yo creo que si cada uno le entregamos a Dios nuestra vida al inicio de la mañana, el día como que es más llevadero. Okay. No podemos decir, no vamos a tener angustia, no vamos a tener preocupaciones, pero sabemos que tenemos un Dios amoroso, piadoso y que se compadece de nosotros. Él estará al pendiente de nosotros y Él nos dará la fuerza necesaria para poder salir adelante día con día. Sin duda alguna. Y miren algunas de las promesas de Dios. Salmo 27:5. El día de la aflicción, Dios me resguardará en su tabernáculo. Él me protegerá. ¡Qué hermoso! En el día difícil, Salmo 91:1, que la mayoría conocemos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y uno más que me encanta a mí, Apocalipsis 3:10. Te guardaré en la hora de prueba que vendrá sobre todo el mundo. Con estas promesas, tú y yo que amamos a Cristo Jesús, debemos tener la seguridad de que nuestra vida se encuentra en el Señor. El siguiente aspecto que nos presenta la escuela sabática es acerca de la esperanza de la pronta venida de Cristo. Y un pasaje que tú y yo conocemos perfectamente, San Juan 14, del 1 al 3, donde dice que no tenemos que tener temor, porque el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para cada uno de vosotros. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. El Señor Jesucristo muy pronto vendrá para que tú y yo, quienes le amamos, podamos estar con Él por toda la eternidad. Esta no es nuestra casa. Es más, hermana Sandra, ¿a quién le gustaría vivir en este mundo lleno de enfermedad? Es más, ¿a quién le gustaría vivir 200 años? Ni siquiera 100 o 120. Que alguien diga, oh, esta persona va a vivir 200 años con enfermedad, con dolor, con tristeza. Yo creo que nadie estaría interesado en tener una vida larga
con tantas calamidades. ¿Saben por qué? Porque este no es nuestra casa. Nuestra casa está en el reino de los cielos. El Señor ha ido a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y quiero invitarle, hermana, si me puede ayudar a buscar, hermana Sandra, Isaías 25, 8 y 9. Este pasaje es clave para que usted y yo lo tengamos presentes en nuestra mente, en nuestro corazón todo el tiempo. Isaías 25, 8 y 9. 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso pasaje, ¿no le parece? Querido hermano, querida hermana, Él nos salvará. Hemos esperado en el Señor. Yo no sé cuánto tiempo, cuántos años usted lleva esperando la pronta venida del Señor. No importa cuántos sean, la promesa está allí. Le hemos esperado y Él nos salvará. Así que en medio de tanto problema y angustia del mundo, no se preocupe. Sus promesas se cumplirán en tu vida, en la vida de tu familia y en la vida de nosotros si nos mantenemos fieles a Cristo el Señor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer los salvos? Vamos a hablar de los justos. Bueno, la Escritura dice que entonces entonaremos el cántico de Moisés, estaremos en las bodas del Cordero y entonces eso será un momento especial y maravilloso para todos nosotros. Gocémonos y alegrémonos porque el Señor está con nosotros. Si usted en este momento está pasando un momento difícil, no pierda la esperanza. Dice una poesía: cuando en este mundo tú padezcas tanto sin saber por qué, cuando a cada paso te acompañe el llanto y tu vida sea amargo quebranto, cuando solo dolor y amargura el mundo te des, no te consideres la más vil criatura, no pierdas la fe. Jesucristo viene muy pronto, así que eso debe de animarnos siempre, todos los días de nuestra vida, que pronto iremos con el Señor al reino de los cielos. Otro aspecto que nos presenta es el aspecto del milenio. Muy interesante. Vamos a tener una pequeña introducción sobre el milenio. Le quiero invitar a mi esposa a que nos lea Apocalipsis 20 del 1 al 3. Es muy importante que contemplemos y comprendamos el milenio. Estos aspectos que estamos viendo son los que nos permite ver el final de la película. ¿Tiempo de angustia? Sí, pero viene la pronta venida de Cristo y luego viene un periodo de milenio. Apocalipsis 20, 1 al 3, por favor. Vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, gracias. Aquí encontramos el milenio. ¿Qué es el milenio? Es un periodo de tiempo donde Satanás, dice la Escritura, que no es un aspecto literal, que va a ser atado con una cadena. No significa que va a haber una cadena encima de Satanás y que no se pueda mover. Lo que significa es que después de que Jesucristo aparece en las nubes de los cielos con poder y gloria, dice la Escritura en Tesalonicenses que los justos serán arrebatados para recibir al Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, quienes murieron amando a Jesucristo serán resucitados. Y los que estén vivos en ese momento seremos tomados para recibir a Jesucristo en el aire y nos iremos con el Señor al cielo por un periodo de 1000 años. ¿Qué va a suceder aquí en la tierra? Bueno, Satanás se va a quedar aquí
con todo destruido, dice Apocalipsis, que entonces los injustos que estén vivos van a pedirle a las piedras, a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del Señor. Y que el resplandor de la venida de Cristo dará muerte a todos los injustos que estén vivos en ese momento. Así que aquí tenemos dos escenarios. El primer escenario, los justos y los que han resucitado que eran justos, se van con el Señor al cielo. Y en la tierra, destrucción. Hay un pasaje que quiero que escuchen. Jeremías 4, 23 al 26. Si es tan amable, hermana Sandra. Jeremías 4, 23 al 26. ¿Qué dice la Biblia que va a suceder cuando esté pasando el milenio? ¿Qué va a acontecer en esta tierra? Escuchemos esta lectura que es muy interesante. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Gracias. Escuchamos, no hay ciudad, no hay seres humanos vivos, no hay animales vivos. En la venida de Cristo Jesús, por el resplandor de su venida, todo será destruido. Así que cuando la Biblia dice que Satanás está atado por 1000 años, se refiere a que él no va a tener a nadie a quien engañar. ¿Por qué no va a tener a nadie a quien engañar? Porque todos están muertos. Solo sus ángeles, sus ángeles y Satanás están allí, mirando el daño tan terrible que hicieron a esta humanidad. Queridos hermanos, me encanta ver las fotografías de, por ejemplo, las ciudades de noche, impresionantes. San Francisco, Las Vegas, Dubái, Francia. Esas hermosas postales que vemos, esas hermosas fotografías tan impresionantes de las ciudades levantadas por el hombre, en el tiempo final no habrá nada. Todas las ciudades serán destruidas. Todos los hombres estarán muertos. Por lo cual, mis queridos hermanos y amigos, dos escenarios. Los que están con el Señor en el cielo, que esperamos estar nosotros con Cristo Jesús en el cielo. Amén. Y en la tierra, muerte. Y entonces dice la Escritura que pasarán 1000 años. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué estarán haciendo los justos en el cielo por 1000 años? ¿Qué estarán haciendo? Pues resulta ser que cuando estemos en el cielo es una etapa del juicio, donde cada uno de los justos va a estar preguntando, a ver, ¿por qué razón no está aquí fulano de tal? ¿Por qué no está mi esposo o mi esposa o el pastor fulano de tal? Si él era muy buena persona, ¿por qué no está aquí en el cielo? Entonces los justos estarán en una etapa de juicio, donde ellos podrán ver que Dios intentó hacer todo lo necesario para que todos se salvaran, pero que por decisión personal muchas personas se perderán. En ese momento, los justos que preguntaran ¿por qué razón no está alguien aquí?, se darán cuenta que fue por decisión personal que una persona no llegó hasta el reino de los cielos. Y podremos expresar, justos y verdaderos son tus juicios, Señor. Así que esa parte interesante estarán haciendo los justos que fueron al cielo en los 1000 años. Pero pasados los 1000 años, entonces Satanás será suelto de su prisión. Escuchen el final de la historia, porque esto se pone muy bueno. En el final de la historia dice la Biblia en Apocalipsis 20, que entonces Satanás será soltado de su prisión y habrá una segunda resurrección. ¿Quiénes serán levantados en la segunda resurrección? Todos los muertos injustos. Descendieron al sepulcro y son levantados, y dice la Biblia,
como la arena del mar. Muchísimos. En ese momento Satanás mira a todos los que están allí y entonces empieza a engañarlos. Y una pregunta que surgía en la semana, ¿por qué los va a engañar? Porque resulta ser que no todas las personas consideraban que Satanás era un enemigo real. Entonces ahí cuando son levantados en la segunda resurrección, Satanás los toma y los quiere engañar. ¿De qué? Porque dice la Escritura que la nueva Jerusalén desciende del cielo. Viene el Señor Jesucristo, vienen los ángeles y los redimidos. Y en el libro de Zacarías, ayúdame por favor, hermana Sandra, Zacarías 14:4, no pierdan este detalle. ¿Qué va a suceder cuando la nueva Jerusalén está descendiendo? Zacarías 14:4. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y ahí cuando el Señor Jesucristo desciende, en el monte de los olivos, se abre un valle donde se asienta la nueva Jerusalén. Entonces, la nueva Jerusalén maravillosa que ustedes y yo conocemos, se asienta en el monte de los olivos y Satanás con sus millares de seguidores los engaña y les dice, ven esa ciudad maravillosa que tiene luz, nos pertenece. Esa ciudad brillante nos pertenece y nos la han quitado. Los organiza como escuadrones de guerra y les dice, vamos a conquistarla. Y dice el espíritu de profecía que todas esas personas que murieron con eso en su cabeza de querer ser los mejores, los más grandes, pisoteando a los demás, se levantaron como fueron al sepulcro. Y entonces ellos dicen, vamos a conquistar. Y dice que vienen los escuadrones de Satanás bien organizados para rodear la ciudad santa, para conquistar. Pero pasa un fenómeno interesante. Cuando ellos se van acercando, Jesucristo aparece delante de sus ojos. Todos se detienen y lo miran, lo contemplan y exclaman que Jesús es el único Dios verdadero. Exclaman que Él, el Señor, fue al que rechazaron. Y dice el espíritu de profecía que ninguno de los que se pierde queda ignorado que rechazaron al Señor. Es más, dice, recordarán el momento en que rechazaron a Jesús. Recordarán el momento en que dijeron no al Señor Jesucristo, que no le quisieron seguir, que no quisieron entregar su vida al Señor. Y entonces todos exclaman que Jesús es el Hijo de Dios. Y todos saben que rechazaron al único Salvador. Entonces Satanás, con sus engaños, les dice a todos, vayamos a conquistar. Y entonces todos se mueven para tratar de conquistar la ciudad. Y la Escritura dice que entonces descenderá fuego del cielo y destruirá a todos ellos. Nos gusta, como usted decía, hermana Sandra, el final de la historia. El final de la historia para el pecado es que serán destruidos en el lago de fuego. Y cuando dice la Escritura que serán atormentados por siglos y siglos o para siempre, no se refiere de que Dios sea un Dios castigador que está gozándose de ver que se están quemando por la eternidad. Así como sucedió, lo dice en Judas 1:7, dice ahí en la Escritura que el fuego de Sodoma y Gomorra es un fuego eterno, pero el día de hoy ya no se está quemando nada. El concepto es que si tú colocas unas maderas para que se quemen, se estarán quemando todo el tiempo hasta que ya no haya nada por quemar. Se consuma todo. Y cuando se consume todo, se apaga el fuego. Ese es el concepto que tiene la Biblia. No un concepto de fuego por siglos de siglos por la eternidad, sino quemándose se acaba de consumir, se acaba el fuego. Porque Dios es un Dios de amor.
Así que el destino de los injustos es terminar en el lago de fuego, al igual que Satanás, al igual que la bestia, al igual que el falso profeta. Pero ¿qué pasa con los justos? Queridos hermanos y amigos, es allí donde el Señor ha preparado un lugar para nosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y por eso pasamos al último concepto. Y el último concepto que tenemos, las dos eternidades. Los impíos son destruidos. Y los justos reciben la herencia maravillosa de una vida sin pecado, sin muerte, sin enfermedad, para vivir con Jesucristo por toda la eternidad, por toda la vida, por los siglos de los siglos, con Cristo Jesús. Ahí sí va a ser, viviremos por los siglos de los siglos. Y eternamente con el Señor. El espíritu de profecía lo considera la escuela del más allá, donde tendremos la oportunidad de tener como maestro a Cristo Jesús, donde nos gozaremos de ir y conocer otros planetas, otras constelaciones y el maestro, Cristo Jesús. Por lo cual, mis hermanos queridos, qué hermoso será que cada uno de los que estamos aquí tengamos una de estas dos eternidades, el vivir con Jesucristo para siempre, el estar con el Señor. Queridos hermanos, terminamos diciéndoles, se ha terminado esta historia maravillosa de este trimestre, el gran conflicto, pero la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Mantengámonos en el Señor. Muy pronto, el Señor vendrá con poder y gloria. Usted, con su familia, sus hijos, todos, nosotros con nuestra familia, debemos de estar allí para vivir con Jesús para siempre. Abracemos la bendita esperanza, la promesa que Dios ha hecho para nosotros. Él dice, vendré otra vez. Permanezcamos firmes y fieles, abrazando esa promesa, y que cuando Él venga, seamos los primeros en subir con Él a las mansiones celestiales. Que Dios los bendiga, es mi deseo y mi oración en esta tarde. De igual manera, yo me sumo a ese deseo y les invito a todos, manténgase, que nadie arrebate su corona. Quédese en el Señor, falta muy poco tiempo y estaremos con Él por la eternidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes.